Momento está como para que uno pueda creer. Nuestra religión. Bueno, nosotros, nuestra religión es el Islam. Uno de los significados del Islam es la paz y someternos a la voluntad del Creador. Creemos nosotros en un solo Dios, al único que merece nuestra adoración. Entonces, aquí nosotros no solamente adoramos a Dios. En árabe su nombre es Allah, ¿sí? Es como un nombre propio. Por ejemplo, mi nombre es Verónica, yo soy Verónica aquí, en cualquier país árabe, China, mi nombre es Verónica. Ajá. Entonces, Allah, Dios es lo mismo. Es Allah, ¿sí? Entonces, nosotros creemos en un solo Dios. Nuestro profeta es el profeta Mohammed, también al cual es nuestra guía y que nos enseña cómo practicar el Islam. No solamente creemos en el profeta Mohammed, sino creemos en todos los profetas que Dios mandó y que, por ejemplo, vienen en la Biblia. Entonces, esa es nuestra creencia, que realmente no es distinta a parte de lo que me imagino ustedes también siguen. Que se conoce, ¿no? ¿Puedo preguntar? Aparte del Corán, ¿tienen otro libro en el que guían su fe? No, nuestro libro, el que Dios mandó a través del ángel Gabriel al profeta Mohammed, es el Corán, ¿sí? Seguimos también la Sunna, que son los dichos, hechos de nuestro profeta, que es, en algo sencillo, es cómo debemos de practicar la religión de lo que nos dice el Corán. Por ejemplo, en el Corán nos dice que tenemos que rezar. En la Sunna nos dice cómo tenemos que rezar. Entonces son dos cosas que van complementarias. Que se complementan. ¿Y la vestimenta tiene algún significado? Por ejemplo, el taparnos la cabeza, el pasar descalzos, ¿tiene algún significado? Bueno, aquí más que para pasar descalzo, porque en el lugar donde tenemos que rezar debe ser un lugar limpio. Tú vienes de la calle con zapatos que traen impurezas y por esa razón nosotros andamos en calcetines en las alfombras donde vamos a rezar. La vestimenta básicamente es como... Ay, espérame, que ya en el Corán nos dice que tenemos que vestir de manera modesta, ¿sí? Y si tú te fijas, usamos un velo como usaba la Virgen María. De hecho, esto del uso del velo, ya viene desde hace mucho tiempo. O sea, probablemente si les preguntan a sus abuelas, bisabuelas, anteriormente también se usaba el velo. Después se redujo como al uso del velo únicamente, por ejemplo, en iglesias o en templos, y actualmente ya tampoco se usa para eso. Nosotros como musulmanas sí lo utilizamos. En el Corán sí les dice, úsenlo para que sea una protección para ustedes, pero además para que se les reconozca. Entonces, persona que sepa acerca del Islam o sea, de este tipo de vestimenta, persona que identifica a esa chica es una musulmana. Entonces, contrario a la ideología que se tiene de oprimidas, porque llevan el uso del velo, están tapadas, no, todo lo contrario. O sea, al menos aquí si le preguntas a cualquiera de ellas, puedo hablar por mí misma, yo sí me siento protegida usando el hijab, que realmente el físico no debería ser lo primero. ¿Cómo se llama? Esto se llama hijab. Velo. Hijab, o ¿Qué es velo? en árabe, pero es velo, exactamente. La vestimenta pues puede ser, no necesariamente tiene que ser un vestido, o no necesariamente todo negro como... O sea, cuando dicen, el color tiene, me han preguntado mucho si el color tiene, o sea, específicamente algún significado. Se tiende a usar colores oscuros y tal, como igual para que no sea, pero no es estrictamente usarlo de esa forma. Puede ser un vestido, puede ser ropa holgada, realmente no hay como, siempre y cuando no demuestre como la figura, ¿sabes? Entonces sí que es una protección para ti, el hecho de que no, o sea, tu físico no sea lo primero que apantalle de ti. Entonces, además, empezando con lo más fácil, Dios nos dijo que lo hiciéramos. Entonces, mira, si aunque no tuvieras una explicación, con el simple hecho que Dios te dijo, úsalo, es tu deber utilizarlo. Pero, o sea, gracias a Dios, nuestra religión siempre ha sido o sea, sí indagamos, o sea, Dios nos dio un raciocinio para entender el porqué de las cosas. Entonces, si nosotras usamos el velo, si nosotras nos cubrimos, sabemos por qué lo hacemos. Si nosotras nos postramos, por ejemplo, sabemos por qué lo hacemos. Si no comemos tal cosa, sabemos por qué no lo hacemos. Por ejemplo, nosotros tenemos prohibido el alimento del puerco, no porque sea sagrado o tal, por el ejemplo más sencillo, ¿no? Como el puerco.
sino es nuestra propia protección, o sea, todo lo que conlleva el puerco por sí mismo. Entonces es eso, por ejemplo, el alcohol, las drogas están prohibidas, ya sabemos que no es lo adecuado. Correcto. Exactamente, entonces con cada prohibición lleva consigo una protección. Entonces sí, Dios nos dice, haz esto o haz el otro, pero, o sea, gracias a Dios sí, no nos quedamos en eso, no es en tratar de entender. Y seguramente habrá cosas que no entramos tan de, o sea, sí hay cosas que son incomprensibles en general, ¿no? En cuanto a la creación de Dios, etcétera, pero pues ahí es cuando juega fundamentalmente la fe, ¿sabes? Entonces, pero sí, o sea, en cuanto a todo nuestro estilo de vida, porque llevamos la religión como un estilo de vida, es ahí donde podemos, o sea, entender el por qué hacemos las cosas. Por eso se vuelve sencillo, o sea, una vez entendido, o sea, la devoción a Dios, porque dices, ok, a ver, a mí Dios me dijo, cúbrete, sé que lo está haciendo o nos lo pide por una protección. Entonces, es eso, y para mantener el amor, porque igual, por ejemplo, estando tú sola, puedes ocupar, o sea, tienes que ocupar, o sea, este tipo de vestimenta para rezar. Entonces dices, bueno, pues no estoy en la calle, nadie me está viendo, pero cuando estás rezando, mantienes esa modestia ante Dios. Es el código de vestimenta que debes de tener cuando te vas a presentar a tu Dios también. Entonces, sí, es básicamente eso. Y ya, y pues ya sé que... ¿La vestimenta solamente es cuando son los actos religiosos, se puede decir, o afuera también lo también mantienen? afuera. Como un estilo de vida. Es un modo de vida, no es solamente... Nosotros no solamente aplicamos el Islam a la hora de rezar o de tener ese contacto con Dios, no. O sea, lo aplicamos, es una manera de vida desde que amanecemos hasta que, desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Despertamos glorificando a Dios y dormimos glorificando a Dios absolutamente en todos nuestros aspectos de la vida. ¿De qué religión, perdón? Entonces, en casa también tienen este vestimenta. No, esto es para salir afuera. Okay. O sea, nosotros una vez que salimos de casa, usas tu velo, porque esa es la orden de Dios, ¿no? Usas tu velo y tienes que vestir de manera modesta. Digamos, bueno, yo que vengo ahorita a la mezquita para rezar, si uso esta, pero pues, ya quitándomelo, traigo mi pantalón holgado, mi blusa que me cubre. Pero que no debe de ser nada ajustado. Que ni sea ajustado, que no sea transparente. Nada que ni sea que, por como ejemplo, llamativa que no hacia los estés mostrando tu cuerpo, ¿no? Que no se note la figura de tu cuerpo, básicamente. Y pues el velo lo puedes usar de cualquier forma. ¿Y dónde se pueden conseguir? Bueno, me gustó el velo. Bueno, el velo. Normalmente los ¿Dónde traemos se pueden conseguir? vienen de afuera, del extranjero, la mayoría. Pero si no, pues te vas ahí Es que eso se de las ve muy parisinas, padre. un cuadro. ¿De qué? Perdón, otra vez, ¿de qué religión son? cristiana. Cristianas, ok. Se podría decir, bueno, ¿por qué? Porque bueno, estamos estudiando y ahorita nos toca poder conocer, porque a veces nos cerramos, lo que decías, ¿no? Te cierras tanto en algo que no conoces algo más, y creo que a veces es necesario poder, pues, saber, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo vas a entender si no conoces? Entonces ese es nuestro fundamento, conocer para saber. Sí, gracias. Y aparte de la reunión, de la convivencia entre mujeres, ¿tienen algún rito ahorita? Un tipo de, ¿cómo se diría? Convivencia. Bueno, no sé, nosotros le decimos culto, no sé cómo aquí le llaman. O un tipo de liturgia o algo así. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos a la mezquita, pues ya escuchamos el sermón, ya terminamos y nos dan clases de Islam, así como temas básicos de las que apenas entran al Islam. Es que hay nosotros- otras que hay otros temas. Vas tú, te voy a encaminar a lo que tienes que decir. Los actos de adoración. No tenemos cultos o ritos, hay que ser muy cuidadosos. Acuérdate, puedes enseñarles lo de la clase pasada. Hay que ser muy cuidadosos hasta en la forma de hablar. Actos de adoración. Vas. Nosotros tienes. no creemos en los actos de adoración porque nuestra No, sí, religión... tú crees en los actos de adoración, pero no en los cultos y ritos. Sí, ábrelo. Bueno, es que vas. nosotros díganos es cómo una va. religión Sí, monoteísta, bien. no creemos en santos, Tampoco Nosotros es un tampoco solo creemos Dios en y ya. exactamente. No creemos en las cadenitas de la envidia, Nosotros tampoco. Que no nada de trae. eso, no.
No es cierto. No, nosotros tampoco creemos en nada de eso. De hecho, fundamentalmente, si se dan cuenta, realmente como en cuanto a carácter, en cuanto a los valores, todo eso, el cristianismo y el islam es muy similar. Lo principal que lo diferencia es la separación entre unicidad y unión. Nosotros, el concepto que tenemos de Dios es unicidad. O sea, solamente es uno, es monoteísmo puro. Solamente creemos en un solo Dios sin asociados. Lo que la hermana nos comentaba hace rato es, el profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, fue el sello de los profetas. Entonces, previo a él estaba Jesús, que la pasa con él Moisés, que la pasa con él varios profetas. Entonces, nosotros básicamente lo que uno llegó a continuar el otro, a confirmar lo que el previo dijo. Entonces, Jesús para nosotros es un profeta que la pasa con él, no es el Hijo de Dios ni tal. Entonces, y usualmente el cristianismo, digo, no sé a qué están encaminadas exactamente, porque sí que hay distintas. Sí, muy hinchas Entonces, ramas. la unión es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros no creemos en eso. Nosotros sí que creemos en el ángel Gabriel, que fue la forma en la que Dios se comunicaba, porque Dios directamente, solamente con el profeta Moisés, que le pasa con él, o sea, se comunicó directamente. Cara a cara. No, cara a cara no. Nadie conoce el rostro de Dios, nadie. Nosotros no tenemos ninguna, si se dan cuenta, No hay evidencia. no hay ninguna imagen ni ninguna nada. imagen ni nada de eso. De hecho, en el mismo, en la misma Biblia dice, no adoren ídolos. Entonces, nosotros tenemos el mismo concepto, no creemos en santos, no tenemos imágenes, nada. Directamente, tanto para pedir perdón como para pedir algo directamente con Dios. El ángel Gabriel, que Dios esté complacido con él, era como, digamos, el intermediario para pasar el mensaje. O sea, a través de sueños, a través de revelaciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los primeros versos del Corán descendieron al profeta Muhammad, las bendiciones de Dios sean con él. Él era iletrado, no escribía ni sabía leer, entonces fue Verde, azul. todo esto no es, el Corán no es un es- escrito del profeta Muhammad, sino son palabras directas de Dios que fueron transcritas, pero él se las comunicó a Muhammad. Entonces ahí tenemos el ángel Gabriel, tenemos a Jesús como un profeta, si queremos hacer la separación, y tenemos a Dios. Entonces no tenemos el concepto de que Dios, o sea, llega en cuerpo humano, o Dios en espíritu, o Dios como Padre. Entonces Dios es únicamente Dios. Entonces el momento en el que se atribuyen los rasgos humanos a un ser que es omnisciente, creo que es la principal diferencia entre el cristianismo y el islam. Nosotros no podemos atribuirle rasgos humanos ni rasgos del espíritu, rasgos como Padre, es Dios y punto. Y Jesús, uno de los profetas más importantes, sí, o sea, él definitivamente sí nosotros no podemos ser musulmanes sin creer en Jesús. No puedo decir, yo solamente me arraigo a Muhammad. O sea, a ver, nosotros cuando nos vamos a convertirnos a alguien que no se nos ha nacido o lo que sea, nosotros de hecho todos los días decimos algo que es la shahada. El islam tiene 5 pilares y uno de ellos es la shahada, que el testimonio de fe, donde pronunciamos, una persona cuando se quiere convertir al islam es sencillamente diciendo no hay más Dios que Allah, o sea, que ya les explico que es Allah, no es un Dios como independiente, solamente es Su Dios nombre. en árabe, y Muhammad es su mensajero. Entonces, desde el momento que dices Muhammad, ya estás abarcando la creencia en Muhammad, la aceptación de Muhammad, como estás aceptando todo el resto de los profetas. Entonces, imagínate decir, creo en Dios, y creo en Muhammad, y Jesús, y Moisés, y no, todo se resume a decir, creo en Muhammad también, porque lo estás aceptando. Entonces, digamos que era como el paso continuante de después de Jesús era Muhammad, como la cereza del pastel, ¿no? O sea, el sello de los profetas. Entonces, con él se completó. O sea, con él se vino a completar, o sea, pasando el mensaje, no que tal el que él haya escrito el Corán, como les dije, ¿no? Como muchos llegan a pensar, el Corán es totalmente palabras de Dios y no ha sido alterado ni en una sola palabra a través de todos estos años. Entonces eso, que el Corán es uno de los milagros del Islam, ¿por qué? Bueno, para la humanidad más bien, porque se ha demostrado en cómo el hecho de que esté inalterado es un mensaje que ha prevalecido por todos estos años. Entonces, con Muhammad es la confirmación, pero también negar todo lo que vino previo a él, que se inventó, se trastornó de todos los mensajes que llegó con los profetas, lo que se trastornó por mano humana. El Corán viene a negar, o sea, a desmentir todo eso y a confirmar cómo debió de ser el mensaje original. Entonces el Corán no es muy grande como podemos ver en las Biblias, todo eso, porque simplemente llega a decir
confirmo y niego. O sea, en el Corán se menciona una conversación que tuvo Dios con Jesús, en donde se le dice, tú le dijiste pues a mis siervos que te adoraran a ti y a tu madre, y él dijo, yo no dije eso, y si lo hubiera dicho, tú ya sabes lo que hay en mí y yo no sé lo que hay en ti. Entonces desde ahí se ve cómo está la división entre que es un humano igual que nosotros, como que es Dios, tuvieron esa conversación donde él les dice, no, yo no les dije que te adoraran, y si lo hubiera dicho ya lo hubiera sabido. De nuevo, porque yo sé lo que hay tú sabes lo que hay en mí, yo no sé lo que hay en mí. Entonces en el Corán es constantemente se está mencionando eso, ¿no? El hecho de que Jesús es un humano, es un profeta, es uno de los más importantes, y Dios es por separado. Entonces, si quieren entender la principal diferencia entre el cristianismo y el islam, es eso: unión, unicidad. Nosotros creemos en la unicidad, el cristianismo está inclinado hacia la unión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, O sea, que te dan más el... Y ese nombre de Mahoma que tanto dicen no existe, porque muchos dicen, ay, es que Mahoma es su profeta. Y nosotros, Lo que estaba escuchando Mohamed, es como un que se nombre escucha propio. medio como Mahoma, o sea, me O sea, imagino. tenemos que entender primero, antes que todo, alhamdulillah, que Dios tiene voluntad, ¿ok? También ustedes lo tienen en su libro, Dios tiene voluntad, ¿es correcto? ¿Qué voluntad tenemos? hay la Es que ella es mi alumna, perdón. legislativa Ajá. y la voluntad Universal. universal. O sea, la La universal. universal es que sí podemos, bueno, que hay musulmanes que pueden comer, pueden tomar, pueden tener intimidad. Y en la legislativa sí tienes que rezar, tienes que hacer el ayuno y todos esos pasos que pide Dios. Ustedes también ven su creencia como una legislación, es correcto, o sea, todo lo que ustedes les prescriben lo tienen que obedecer, es correcto, sí. La diferencia es, hay diferencias en los actos de adoración únicamente. Todos creemos en, ¿cuál fue el primer profeta para ustedes? Moisés, ¿no? Moisés fue el Moisés. primer profeta. Pero si regresamos Si te todos, vas más atrás, todos somos Noé, descendencia de Adán, ¿es Abraham. correcto? Todos venimos de la descendencia de Adán. Entonces en el Islam se cuenta como el primer profeta. El primer profeta, Adán. Ajá. Todo se respeta igual que ustedes. El profeta Moisés, el profeta David, Salomón y todo. La única diferencia, ahí es un punto bien importante. Les voy a decir por qué, porque estudié teología moral fundamental. Entonces, la teología moral fundamental nos enseña que el Islam dice que todos los profetas son los mejores seres humanos. Los mejores seres humanos. Hay muchísimas creaciones. Los genios, la vegetación, las montañas, los ángeles, muchas creaciones. Pero de los seres humanos, los mejores, escogió a los profetas. Entonces, léeme la sura, por favor. Reflexionen sobre cuando Moisés dijo a su pueblo: oh pueblo mío, recuerden las bendiciones que Dios les concedió al hacer que surgieran entre ustedes profetas y poderosos, y los bendijo con gracias que no concedió a nadie de sus contemporáneos. Oh pueblo mío, entren en la tierra santa que Dios destinó para ustedes y no renieguen de su fe, porque se convertirían en perdedores. Respondieron: oh Moisés, allí hay gente poderosa, así que no entraremos hasta que ellos se marchen. Solo cuando abandonen la ciudad entraremos. Aquí otra vez, 25. Dijo Moisés: Señor mío, solo tengo control de mis actos y autoridad sobre mi hermano Aarón. Decide tú entre ellos y nosotros. Dijo Dios a Moisés: les estará prohibida la entrada en tierra santa, vagarán por la tierra durante 40 años. No te aflijas por la gente perversa. Perdón, ahí, la 110. O sea, en el Corán también se mencionan a todos los profetas que ustedes tienen en sus escrituras. Sura 5, ayat 110. La diferencia es eso, en cómo adoran. Allah, Dios, les dio a cada uno maneras diferentes de adorar. Porque el primer principio es que Allah es el más sabio, el dueño del universo, el dueño de todo lo que existe. Allah es el dueño del universo. Entonces, con el tiempo, las cosas iban cambiando. Por ejemplo, Jesús curó a los enfermos, ¿es correcto? ¿Sí? O sea, con la voluntad de Allah. Esa es la diferencia, Todo es voluntad de Allah, voluntad universal y voluntad legislativa.
A diferencia de ustedes, que es la legislativa, pero no es malo, no nos hace tan diferentes, es correcto. O sea, ustedes tienen su legislación, nosotros tenemos nuestra legislación. Ustedes tienen sus actos de adoración, los católicos tienen un poquito diferentes los actos de adoración y nosotros tenemos los actos de adoración diferentes. Pero todos los profetas, ahí sí es una diferencia muy grande. Que en la Biblia hay cosas, sin ofender, que han sido modificadas por el tipo de lenguaje y por muchas cosas, y Dios sabe por qué han sido modificadas. Entonces, a diferencia del libro que ustedes manejan al libro que nosotros manejamos, sí, correcto, pero manejamos todo al final, es que los profetas son los mejores seres humanos, difícilmente hubieran cometido un pecado mayor. Hay pecados menores, igual, pecados mayores, pero hay mucha evidencia, por ejemplo, de Lot, ¿cómo se llama? Lot en el cristianismo. Bueno, pecados que a ustedes les dan en enseñanza, nosotros no los consideramos que hayan sucedido, porque de todos los humanos, los mejores son los profetas. Y de los niveles que han ido evolucionando, a Mohammed, que Alá esté complacido con él, se le designó el último mensaje. Pero todos los demás mensajes han sido contados. Por ejemplo, si ustedes me dijeran, rezamos para pedirle a Dios una mejor provisión, a mí no me van a decir esto en el Corán. No, a lo mejor no lo encontramos, pero podemos tener la coincidencia y se respeta. Pero nosotros no podemos seguir lo que ustedes siguen. ¿Ustedes su rezo es como los católicos, que solamente repiten algo? ¿O realmente le llaman ustedes rezo a algo que ustedes expresan de su corazón para hablar? Hay dos tipos, el rezo obligatorio y la petición, la dua. Como cuando ustedes elevan las manos y piden, entonces eso se consideran las dos partes, una petición y un rezo obligatorio. Pero 110. Ustedes tienen, bueno, así como por ejemplo hay 10 mandamientos, ustedes Es que, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dios dirá, oh Jesús, hijo de María, recuerda las bendiciones que te concedí a ti y a tu madre, cuando te fortalecí con el Espíritu Santo, para que pudieras hablar a la gente desde la cuna y la dulce, y te enseñé la Escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio, cuando modelaste con arcilla un pájaro con mi anuencia y luego soplaste en él y se convirtió en un pájaro real con mi permiso, y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso, y resucitaste al muerto con mi permiso. Te protegí de los hijos de Israel cuando te presentaste ante ellos con las evidencias, y los que negaron la verdad dijeron, esto es hechicería pura. O sea, todo se respeta, la palabra de todos los profetas anteriores hasta esta palabra.
veces al día y es nuestra forma como debemos de rezar. ¿Ven? En el Corán nos dice que tenemos que rezar, en la Sunna el profeta nos enseña cómo debemos de rezar. Y en la manera de rezar es lo que tú le quieres decir. No. O... El rezo es una forma específica, pasos específicos, que son, porque ese es el acto de adoración más importante y por el cual se nos va a cuestionar, que de hecho es el segundo pilar, ¿no? Tenemos 5 pilares. Uno es atestiguar que no hay divinidad excepto Dios, y que Mohamed es su siervo y último mensajero, y el rezo, pagar caridad, ayunar en el mes de Ramadán y peregrinar a la casa sagrada que está en Arabia Saudita, en Meca, en la ciudad de Meca, hacia la Kaaba, que es hacia donde rezamos. Entonces, este que es el segundo pilar, se reza de una manera específica. Digamos ya lo que tú quieras hacer de petición, ayuda, agradecimiento, y eso, tú lo puedes hacer La está lavando, hermano. en el idioma que quieras y como tú desees hablar directamente con el creador. O sea que esto lo hacen 5 veces al día. 5 veces al día, ajá. ¿Tienen una hora específica? Tenemos horarios o puede- específicos, no, tenemos horarios específicos, básicamente nos basamos en el movimiento del sol, ¿no? Desde que amanece, cuando es la salida del sol, a mediodía. Aquí en México es más o menos 12 y 1, dependiendo de la temporada. Luego viene como a las 4 de la tarde, cuando cae el sol, 7, 6 de la tarde, y ya luego la última oración a las 8 de la noche, más o menos, ¿no? Porque nos regimos de acuerdo al Y ahorita, por ejemplo, cada acto que hacen tiene algún significado. Por ejemplo, veo que con las manos, y aun cuando se agachan, Sí, pues es la forma como Dios nos enseñó a nosotros que debemos Como un respeto, rezar. Es la forma que tenemos que dirigirnos hacia el Creador, porque para nosotros en ese momento nosotros estamos enfrente de Él, ofreciéndole este acto de adoración. Entonces, tiene sus movimientos, tiene una forma específica. En todo el mundo, todos los musulmanes rezamos exactamente igual. ¿Sí? No rezamos cada quien como quiera, ¿no? Preguntaba yo si a lo mejor en la manera de cómo hacen las manos, por ejemplo, aquí en el cristianismo levantas las manos y son de rendición, ¿no? Que te rindes a Dios. En este caso, por ejemplo, ustedes tienen... Por ejemplo, nuestro acto más humilde es cuando nosotros postramos nuestra frente Rodillas. y la ponemos en el piso, porque es donde nosotros realmente estamos, es la sumisión, ¿no? Total, poner nuestra frente en el piso. De hecho, pero sí, en realidad sí que lo es. Por ejemplo, la posición es de que la primera de ellas es cuando te paras, es el qiyam, es mostrar tu presencia ante Dios. Que claro que a pesar de ello la misericordia de Dios está presente, incluso quienes no pueden estar paradas rezando pueden hacerlo sentadas, pero es la presencia, como un soldado cuando está ahí presente y está erguido es derecho, ¿verdad? Sí, entonces estás ahí, manos vacías. En este momento lo más importante para ti es Dios. Nada puede ocupar tu mente en este momento. Como ser humano, claro que a veces puede estar como que cuando tu mente, que las personas están ahí prendidas, o sea, que tengo que llegar a mi clase, tengo que llegar a mi trabajo, ¿no? Pero la idea es que trates lo más que puedas de limpiar tu mente exactamente tu conciencia. Tus manos vacías. En ese momento tu tiempo y tu todo está dedicado completamente a Dios. Entonces, escuchas, es lo que escucharon al inicio es el llamado al rezo. Nosotros no ocupamos campanas, no ocupamos la forma más bonita de llamar. Exactamente. Y sí, por respeto al final, todas tenemos que quedarnos calladas y escuchar el llamado al rezo, que básicamente es exactamente. Entonces, de hecho, una de las partes de todo el llamado es Hayya ala salah, que en árabe significa vengan a hacer rezo. Hayya es una invitación, honorable, es una invitación bonita a la adoración de Dios. Hayya ala falah, se hace una comparación ahí de que vengan al rezo, vengan hacia el éxito. Entonces, ¿por qué? Porque el rezo es un éxito. Tu éxito lo vas a encontrar adorando a Dios. Entonces, es lo que básicamente a grandes rasgos dice el llamado al rezo, y en ese momento todas nos levantamos y nos dirigimos hacia Dios, hacia la adoración de Dios. Por eso es que tu posición de parada no vas a llegar así como, así estás parada, como les digo, como un soldado, en ese momento hay una respuesta y estás dirigiendo a Dios. Entonces,
que los 5 rezos, el hecho de que tengan establecidos sus tiempos también es la misma disciplina. Es como cuando un maestro o lo que sea te pide un trabajo que lo entregas para finales de septiembre. Como seres humanos tendemos a procrastinar demasiado y lo dejamos de primera hora, pero es diferente que a que te digan, lo entregas para finales de septiembre, pero cada semana me entregas un avance. Entonces está fomentando una disciplina ahí. Entonces, además, durante todo el día el rezo, a ver, nadie se lo debe a Dios, el rezo es para ti mismo. O sea, Dios no depende de ese rezo, nosotros sí dependemos de ese rezo. O sea, sí, es un momento de descanso de todo lo terrenal. En ese momento tú lo debes de ver como tu bendición más bonita, porque llegas, te diriges a Dios y en ese momento sueltas. O sea, en ese momento es tu momento de tranquilidad, de sueltas. Exactamente. Y tienes comentada la disciplina de que tengo que ir a adorarle. No solamente es el tengo, sino es el quiero. O sea, lo llevo como un estilo de vida. Es mi momento de dirigirme a Dios. O sea, y en ese momento recitas lo que él, no escucharon. Usualmente se recitan el Corán, los versos, tú puedes escoger los versos. El primero, sí de entrada, o sea, no las quiero escribir con tanta información, pero dado a que habías mencionado que si decimos cosas así como muy repetitivas o podemos hablar directamente con Dios, porque la hermana te respondió que sí, en este momento yo puedo, por ejemplo, me quedé al final y en ese momento pues yo converso con Dios, ¿no? Lo que necesito, pido perdón, etc. Pero mientras está el rezo, de entrada, en todos tus rezos, sí, pero en todos tus rezos de entrada tiene que estar el primer capítulo, o sea, recitas el primer capítulo del Corán, que son 7 versos, muy cortito, y de ahí tú escoges los versos que quieras. Y a veces yo, por ejemplo, tiendo a escoger versos que en ese momento necesito repetirme a mí misma como un modo de control. Pero los primeros versos del Corán, básicamente es donde le estás pidiendo, o sea, estás alabando a Dios y le estás pidiendo que te mantenga en la guía recta. Por eso es ahí, por ejemplo, eso no viene en el Corán, pero viene en lo que les comentaba la hermana. O sea, el Corán te dice reza y póstrate e inclínate, o sea, a grandes rasgos, pero la sunna, que son las enseñanzas que tenemos del profeta, paz y no, continúa. Bueno, una disculpa. Bueno, nosotros bajamos una aplicación en Play Store y para rezar. Entonces ahí nos indica así como que las alarmas para que todos a esa hora pues ya empecemos a rezar en nuestras casas y así. Donde quiera que estés, donde te toque lo tienes que hacer. Exactamente, Dios dice que ha hecho toda la tierra un lugar de rezo para nosotros. Entonces, independiente, es eso, es la disciplina. O sea, no hay excusa para no rezar. Obviamente si estás atorado, por ejemplo, del tráfico, o sea, hay ciertas cosas, pero por ejemplo, si estás, no sé, voy de compras o lo que sea, y es mi excusa para no rezar absolutamente no. O sea, tienes que buscar un sitio para ir a rezar. Entonces, básicamente eso, lo del sol, no es que a la vez, lo voy a clarificar porque a veces entre palabras sí se puede perder eso, no es que el sol sea sagrado ni nada. Entonces, sé que están como, a lo mejor no conocen mucho. Por el tiempo, ¿no? Exactamente, es lo mismo que el sol y la luna han sido puestos, de hecho nosotros seguimos el calendario lunar, entonces justo eso, porque es una misericordia de Dios que tengamos como algo que nos pueda guiar. Antes no existía como, la aplicación, exactamente, entonces se guiaban con eso. En ese momento, por ejemplo, en pleno comercio, los puestos, el segundo que ellos detectaban, o sea, por el movimiento del sol, ya es tiempo y órale, a rezar. Entonces, sí, no es negociable tu rezo, este es tu rezo obligatorio. Ahora, si tú, por ejemplo, el otro tipo de rezo que preguntabas, ¿no? La súplica, si tú prefieres a lo mejor llego a mi casa y ahí converso con Dios o lo que sea, en ese lo puedes hacer en cualquier momento, o sea, no tiene ningún reto. En este momento estoy en pleno examen y Dios, o sea, ¿sabes? Entonces estás conversando con él o algo te acaba de pasar muy feo y en ese momento tú quieres conversar con Dios, claro que lo puedes hacer. O sea, en cualquier momento, ahí sí es. De hecho, la súplica sí que no tienes que tener el velo, no tienes que tener, no puedes estar acostado en tu cama y justo antes de dormir y simplemente conversar con Dios, es la súplica. Entonces, pero el rezo que sí es el obligatorio, que es lo que acabamos de hacer, eso sí lleva un código de vestimenta, lleva una estructura, lleva todo eso en orden. Entonces, La mayoría de sus iglesias son así, como ocultas, o son No se llaman iglesias, se llama mezquita. Bueno, sí. cada país es diferente, ¿no? Bueno, tú vas a un país islámico donde se practica el Islam como religión oficial
y vas a ver mezquitas. Aquí ahora sí por nuestra economía, pues es lo que nos alcanza y es el lugar donde nos reunimos, ¿sí? Y pues bueno, hacemos las modificaciones conforme, ahora sí nosotros lo ponemos, para nosotros en Puebla, para nosotros este es nuestra mezquita, nuestro lugar donde nos reunimos los musulmanes los días viernes. Habías preguntado que si teníamos como un culto, ¿no? Ajá. Para nosotros el día importante es el viernes, rezar la segunda oración, que le llamamos del mediodía, y le llamamos Jutba, donde venimos, nos reunimos los musulmanes, hombres de aquel lado, hombres de este lado. Se hace un sermón que básicamente pues igual nos invita, el imán nos invita a seguir el Islam de manera correcta. Se hablan de temas dependiendo, puede ser que estemos hablando de la luz. Perdón, no, síguele. Pero no, aquí, y después rezamos. Y digamos que ese es el día que venimos a rezar toda la comunidad. Y ya tus otras oraciones, pues ya las haces donde te corresponde, ¿no? Y así estás en el trabajo, estás en tu casa y en los horarios que corresponden, ¿no? Pero era para una de las preguntas que habías hecho. Digo, si no, bueno. ¿Y el tiempo? O sea, del resto es el tiempo que dedicaron. No, bueno, por ejemplo, ¿de dónde empieza? Por ejemplo, como lo tenemos establecido de acuerdo a los horarios, nuestro primer rezo, que se llama Fajr, empieza como a las 4 de la mañana, 5:15, hasta las 5 o 6:10. Entonces tenemos desde las 5:15 hasta las 6 de la mañana para hacer el rezo del Fajr. Viene el rezo del Duhur, que es más o menos 12:45 hasta las 4 de la tarde. Tenemos de las 12:45 hasta antes de las 3 para rezar Duhur, y así. O sea, no solamente tengo llegan las 12:45 y si no rezo en ese momento, perdí, no. Tengo todo eso. Es lo que decía. Pero creo que también te refieres un poco como a cuánto tiempo tardamos. Sí, es eso. O sea, realmente no te toma, cada quien puede. 10 minutos. Exactamente, o sea, Máximo. no es, pero sí las 5 veces al día. Entonces, por eso es que dices, no hay. Una disciplina, es una Exactamente, disciplina. sí, no hay excusa para eso. Son 5 veces que te puedes tomar para rezar. ¿Lo pueden hacer? No, a ver, es que otra vez, no es, yo sé que lo van a malentender como que nada más les dedicamos a 5 horas, 10 minutos, no. Todo lo que hacemos es que ahí les va la jurisprudencia. Tenemos, en nuestra religión tenemos divisiones y la jurisprudencia es importante porque es toda la guía que tenemos para nuestra vida. No es como que ya 10 minutos y órale, nos vamos. De hecho, las mezquitas tendrían que estar abiertas todo el tiempo. Desgraciadamente aquí, porque pues, no hay quien se encargue o no, de repente hay como conflictos que no les gusta, como en todo, entonces se abre nada más los viernes, pero tendría que estar abierta todo el tiempo. ¿Es aquí solamente viernes? Solo los viernes, sí, pero tendría que estar abierta todo el tiempo. De pronto cuando alguien tiene tiempo y cambian martes o miércoles, abren los horarios, pero las mezquitas tendrían que estar abiertas. Pero independientemente de que hubiera o no hubiera mezquitas, la jurisprudencia islámica, así no les voy a hablar en términos árabes porque si de por sí a nosotras se nos dificulta, la jurisprudencia islámica, ustedes tienen su jurisprudencia cristiana. Clau, por ahí, ¿no? Ahorita te dice Clau, la jurisprudencia islámica habla de que tenemos maneras de adorar a Allah, a Dios, igual que ustedes. La palabra, que es lo que pronunciamos, ¿es correcto? Todo lo que sale de nuestra boca es un acto de adoración. Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos, o sea, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos con los demás, qué hacemos, porque estar adorando a Allah es tratar bien a alguien, es estar explicando ahorita, ustedes están adorando a Dios, yo estoy adorando a Dios, ustedes al escuchar, al preguntar y yo al escuchar y al preguntar y al estar pensando en mi conocimiento, entonces el conocimiento también es un acto de adoración a Dios, ¿es correcto? Puedes abrir tu Corán y decir en la sura, como ahorita abrimos esto, porque sé que a ustedes también se los enseñan, o sea, ustedes las preparan para adorar a Dios y para explicar la manera en que ustedes adoran a Dios. Aquí nada más que no tenemos como un sistema de aprendizaje, cada quien va como por su rumbo y deberíamos estudiar. Desgraciadamente, actualmente, yo, a comparación
Estoy estudiando en la universidad teología, entonces me dieron teología cristiana, hablamos con maestros cristianos, que ustedes sí tienen un programa padrísimo donde tienen todo, sí, claro, aquí no existe eso, entonces esa es una gran diferencia, que en el Islam sí nos dicen, tu acto de adoración es esto, pero de pronto como eso, como que no hay tiempo, ¿quién abra? Y entonces vamos un poquito para atrás. Eso yo se los reconozco bien grande y las felicito a todas ustedes porque su programa de estudios es muy a lo que deben de estar. Entonces el acto de adoración empieza, no nada más es el rezo, la palabra, el conocimiento, el cuerpo, ¿qué hacemos? Porque por ejemplo nuestra legislación viene un poquito más estricta en el, por ejemplo, no comer cerdo. ¿Qué pasa si yo voy y digo, bueno, pues me voy a ir a echar unos taquitos de cerdo? Pero a mí me dijeron, hey, tú que perteneces a los musulmanes, ¿no puedes hacer eso? Y yo, entonces faltaría la adoración de Dios. Ya vamos entendiendo un poquito más la legislación. ley. Exactamente, infringimos una ley. Sí, faltar el respeto. Muy bien. Es palabra, conocimiento, cuerpo y los bienes. ¿Por qué los bienes? Porque con nuestro dinero podemos dar caridad a los demás. Ustedes también dan caridad, ¿cierto? Tienen una manera en específico diferente a la de nosotros, diferente a la de los judíos y de los libros, realmente de los libros, ¿no? Que es el Evangelio, la Torá, los Salmos. Entonces ya las demás religiones las dejamos a un lado porque tenemos coincidencias en los profetas y tenemos coincidencias en los actos de adoración. A ustedes también les dijeron que tenían que hacer determinados actos de adoración y entonces ustedes cumplen con sus actos de adoración. Por ejemplo, ahorita estoy recordando, porque sí estudié también la Biblia, no crean que no, Génesis 44, que habla de Isaac y Rebeca, ¿sí? Que dice, bajó del camello y se cubrió. Entonces a lo mejor, sí, bien, felicítenme, a mí va a llegar este día, O sea, sí, estoy haciendo mi agua. No, es que sí hicieron en la universidad y sí nos dieron totalmente el estudio de la Biblia, ¿no? Y las similitudes y las diferencias. En Corintios también hay uno que creo que es Corintios 11, que también habla de que se taparon. Su jurisprudencia, como van cambiando los tiempos, era a lo mejor un poquito menos estricta que como lo ven actualmente a nosotros. Porque del tiempo de Jesús a Mohammed, ¿cuántos años pasaron? No, 600. pasaron, sí, más de 600 años. Entonces es como, esta legislación de 600 años, la gente evolucionó, el pensamiento evolucionó, el tiempo evolucionó. Y entonces Dios modificó eso para que pudiera ser un poquito, nos arrimamos. Es que vamos a dar de comer. Les tocó. Yo ya sabía, Ya, qué bueno, ¿no desayunaron? Qué bueno, gracias a Dios. Yo las vi. Nos pusieron en ayuno. ¿Sí? También nos salen ayunos. Mi papá es cristiano. Mi papá es cristiano. Sí pudieron. Mi papá es cristiano. Yo soy mi mamá católica. ¿Y llega a tener esos No, fíjate que no, mi papá es abogado, fue juez federal aquí en Puebla, entonces mi papá es como que, sí, lo que haga la niña, que lo que quiera. Cuando fue mi conversión, mi papá me dijo, órale, deberías de ir al templo a enseñarles cómo se tapan mis hermanas, y pues yo andaba tapada. Porque ¿no? las demás andan despechugadas. Ajá, sí. Y luego mi papá se siente pues orgulloso, ¿no? O sea, su manera de esto, sí, mi papá me dice, oye, a ver, ¿y tú qué piensas de esto? Y la otra vez estábamos platicando justo del velo, por eso me acordé. Pero esto, vean, esto es guía de Dios, porque nosotros estábamos hablando de otras cosas. Me dijo, oye, ¿y por qué el velo, no? Me dijo, sí sabes que en Génesis, por eso se los acabo de decir, o sea, y ya me dijo, sí se tapan, Rebeca se tapaba, y ya me explicó todo. Era como un acto santo, ¿no? El poder llegar a la presencia de Dios. Claro, y pura, o sea, no nada más de vestimenta, de sumisión, de corazón, de pensamiento. Y está siempre debes estar purificado, no solamente, ¿no? En cuerpo, en mente, físico, para que estés frente a Allah. Oye, y por ejemplo, hay gente que sale a dar esto, la plática, el llamar al bien, pero como acá en Puebla la comunidad es pequeñita, Sí. no lo hacemos. Apenas empezamos nosotros con esto de las clases. O sea, llevamos 20 años y vamos 20 años atrás. ¿Aquí hay más iglesias de la mezquita? Bueno, Más No, nosotros somos la única mezquita en Puebla. En Cholula. Me dijeron que en Tlaxcala van a abrir una. Ahí Es la primera la cerraron. que van a abrir.
Ya había una. ¿Ya había una? ¿Ustedes de Tlaxcala? No. Hoy andaba en Tlaxcala yo, por cierto. Sí, no. Qué horrible es Tlaxcala, ¿eh? Salí por un lado y luego dijeron, dé vuelta usted. Y me sacó hasta por el libramiento de los hombres. Sí, y yo, ¿dónde regreso? Quería ir al oftalmólogo. Y luego otra vez me desviaron, me tardé 3 horas en encontrar a mi oftalmólogo que estaba en una calle del centro. No, Tlaxcala está muy fea. Aquí en Puebla es de, bajas las calles, no solamente. Y ahí no hay calles, no hay números. O sea, iba 1, 13, 20, 40, y yo dije, ahora viene porque mi oftalmólogo. Ah, bueno. Sí, me dijeron que Ahí hay una en Cholula. que iban a abrir apenas en junio. Entonces, ustedes mismas testigos. Vamos a ir. ¿Para el qué? Para entrar aquí tienes que aprender. Ah, el no, idioma. para entrar no. No, la mayoría son mexicanas y no hablan árabe. Es que ya a Yo veces soy, hermanas es difícil. Ah, todas somos del Islam, que el Islam es la religión. por ejemplo, Ah, eso pero se no les son hace de árabe. Yo soy de Kenia, me la Pero, el árabe. Entonces, la religión actual es árabe. O sea, yo no sé estudiar Ah, porque veo que teología, fluyes mucho. por en eso ese me idioma. dieron las clases en árabe. La teología, pues tienes tienes que que hablar pronunciar los versos, entonces al final te arreglas el idioma. y por mi papá. Entonces la mayoría tiene Que es cristiano, en árabe, pero pero pues, obviamente tienes que saber qué significa y todo eso. En el Corán. por ejemplo, Fanny, ¿cuántos años derechos, llevas? de derechos. Desde Aquí es 4. Como el hebreo. Brito lleva Ve al revés. 23. La verdad es que para mí no es el hebreo se habla al revés. Ay, bueno, aprenden. No había, pero sí, es que originalmente en árabe fue descendido de pueblo árabe, eran convertidos, eran politeístas, adoraban a más de 300 ídolos, entonces descendió Entonces, ahorita directamente ellos ella en su está idioma. estudiando, ella está estudiando, ella es la encargada de la mezquita, de hecho, ella es la encargada de la mezquita, la hermana No, Claudia. el Corán no viene Estoy separados, en la es Universidad uno de solo, Teología. juntos. Pero o sea, sí que alguien no se me ni los maridos. Ahora yo les decía a mi marido, por entonces hay un proceso, que ya vemos, por ejemplo, ella que nos lleva 4 años como profeta. Ya las vemos como que vienen un día sí, un viernes Entonces, y a María como madre de Jesús, una cosa muy importante en el Islam, pero igual ambos humanos. De hecho, se menciona, no digan que Dios es, hay un verso que menciona que Dios es el tercero de tres, es decir, la Trinidad. Dios es uno solo. Y hay conversaciones de Dios con Jesús, etcétera, donde se hace la distinción. ¿En ustedes hay algo como Ahí que les va. prohíba? Por ejemplo, que Mi papá no se cuando fue pronuncie pues, alguna palabra. ¿Hay alguna prohibición de algo? Ya sea en comida, mi ya mamá sea un día me dijo, ¿sabes? No tenemos ni 20 pesos Como la comida, ¿no? para comprar no sabíamos trabajar. Pues, o sea, para empezar, obviamente que no Mi le papá puedes nos hacer llevaba al- al liceo cuando exactamente a alguien más. y antes hacían que siempre seas hay muchos cristianos aquí que también de hecho que tengas cuidado con cómo hablas con los demás y pues claro que no, o sea, mi papá iba a dar pláticas como o sea, nos regalaron por ejemplo, no sé decir que Dios pero es, eso era no sé, asociar a Dios a otra, y no solamente hablarlo, sino sentirlo, o sea, darle un socio a Dios, ¿sabes? Copartícipe. Cuando Dios es liberación, 20 y dice Dios dame únicamente con la gente dinero porque si tengo que mantener a mi mamá y a mi amiga tal cual. sí, tienes que ser, independientemente de que alguien lleva una religión distinta a la tuya, siempre hay un verso que dice, lakum dinukum waliya din, que significa para ustedes su religión y para nosotros la nuestra. Entonces, por ejemplo, aquí no, desde que entraron, yo creo que es consideración una bienvenida. Sí, seguramente que habrá un carácter un poco más fuerte que otros, pero no quiere decir que la verdad es que tenemos que saber que una cosa es religión y otra cosa es quien sigue la religión. Entonces, si alguien se mantiene, si llegan a toparse con una musulmana y que les hablan feo o algo así, recuerden, no es lo que debería de hacer. Y también como, o sea, tienes que entender que una persona, o sea, ella a lo mejor crees como él, porque a mí me conozcan, creció con una